Bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Seguimos compartiendo con ustedes esta serie que hemos titulado La restauración de las puertas, basándonos en el libro de Nehemías, y hemos venido compartiendo con ustedes de una manera muy especial este tiempo que hemos compartido estas lecciones. Pasar con ustedes ha sido un tiempo grato, un tiempo maravilloso a través de estas lecciones, de estas 12 puertas que hemos estudiado, hemos compartido, y todavía seguimos compartiendo parte de ella, que ya estamos en la última puerta, que es la puerta de la cárcel, basándonos en Nehemías capítulo 12, versículos 38 al 43. Ya hablamos en días anteriores de lo que es la puerta de la cárcel, y les decía que esta puerta nos lleva a confrontar dos términos que son opuestos: libertad y encarcelamiento, y libertad y esclavitud. La Biblia habla de esclavitud y podemos decir que habla de tres clases de esclavos. El esclavo, literalmente hablando, que es el individuo vendido o comprado por alguien para estar a la merced de éste y servirle sin obtener un pago por el trabajo realizado. También la Biblia habla de el esclavo del pecado, que es figura del primero. Y también habla la Biblia de esclavo de Jesucristo. Cuando estamos hablando de la puerta de la cárcel, que es la puerta que estamos estudiando, y hemos venido estudiando literalmente, podemos decirle que se llamaba así, al igual que también se le conocía como la puerta de la guardia. No era solamente la puerta de la cárcel, sino también la puerta de la guardia. Y se llamaba así porque los que cometían un delito o una falta eran llevados a los calabozos, resguardados por los guardias hasta que su situación o su caso se resolviera. Cuando estamos hablando de una cárcel, nosotros pues ya literalmente conocemos que es una cárcel. A veces hemos tenido la oportunidad de ir porque vamos a visitar a alguien o porque vamos a llevar la palabra del evangelio, en el caso de nosotros los cristianos, en el ministerio carcelario. Y algunos pues tendrán la oportunidad de conocerla por fuera. Algunos habrán tenido la oportunidad de estar un día detrás de unos barrotes. Ojalá que Dios quiera que no sea así. Pero creo que debe ser una experiencia muy difícil. Y la pregunta aquí sería: ¿quiénes van o están en una cárcel? Pues los que han cometido un delito o una infracción. Hablando de las tres clases de esclavos de los cuales habla la Biblia, el pecador es esclavo de los pecados que comete, porque está a la merced de ellos o está bajo su control. O sea que los pecados le controlan y él se deja controlar por esos pecados. Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 34. La escritura lo dice de esta manera. Y es necesario pues leer la escritura para que podamos ir captando el mensaje con el cual queremos ir cerrando esta parte de la puerta de la cárcel. Les decía Juan capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el que practica el pecado viene siendo esclavo del pecado. O sea que el pecado es su amo y se deja manipular o se deja
llevar o guiar por el pecado. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 6, los versículos 16 y 17 lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Verso 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Quiero hacer un paréntesis aquí y hablar un poquito de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en este momento. En la escritura dice, él está diciendo o preguntándole a la iglesia en Roma, y le pregunta a los hermanos en Cristo, dice: ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Lo que le decía ahorita, lo que es un esclavo literalmente. A alguien que se somete, a alguien que es comprado por alguien y que éste se somete a él y trabaja para él, le hace todos los servicios y no obtiene ningún pago por los servicios realizados. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el que se somete a alguien es esclavo de ese alguien. Y dice el apóstol Pablo colocando el ejemplo de lo que es ser esclavo del pecado, y dice: sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, si eres esclavo del pecado, vas directo a la perdición, a la muerte. Y si eres esclavo de la justicia, pues en obediencia, entonces eres bendecido. Versículo 17, él aclara y dice: pero gracias a Dios que aunque éramos, él dice, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y a esto es lo que nos estamos refiriendo con la restauración de la puerta de la cárcel. Entregando esas áreas que no le hemos entregado al Señor, como les hemos venido diciendo desde un principio en esta serie, que las puertas son autoridad, y cuando perdemos autoridad es cuando hay algunas áreas, algunas grietas en nuestra vida que no le hemos querido entregar al Señor. Entonces, he aquí lo que está sucediendo, y por eso es necesario que esa puerta sea restaurada. Gálatas capítulo 4, versículo 3, hablando de esclavos del pecado, dice el apóstol Pablo: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Fuimos esclavos del mundo, pero ahora somos esclavos de Jesucristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que gracias a Dios por la manifestación de Jesucristo su Hijo. Por eso dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nos hace ahora ser hijos de Dios por la misericordia misma de Dios y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Fuimos lavados, regenerados y renovados por el Espíritu Santo. Les decía que hay personas que están esclavos no por sus pecados, sino por sus conceptos ideológicos. Y por esto son capaces de cometer agravios, cometer delitos. Gloria al Señor. Una persona, cuando está enceguecida por algo, está siendo esclava por eso. Y eso es una esclavitud. Y son capaces de todo por su ideología y por su concepto. Así que el restaurar la puerta de la cárcel requiere que nosotros nos desliguemos de todo, de toda atadura, de todo hábito,
de todas las actitudes y malos procederes, porque si no es así, somos prisioneros de sus sentimientos, emociones, rencores, odios, amarguras, faltas de perdón, encarcelados del ayer. Les decía, hay gente que pendiente de lo que me dijeron, de lo que me hicieron. Yo no puedo perdonar porque a mí me cogieron y conmigo hicieron hasta para vender. Cogieron y me trapearon, barrieron con mi nombre y me cometieron tantas faltas y yo no soy capaz ahora de perdonar. Así que es necesario que restauremos esta puerta, dejando que sea Dios el que obre en nosotros su perfecta voluntad. Y que seamos lo que Él quiere que seamos para Él. Entonces ese es el esclavo del pecado, el que se deja mover por su pecado. Ahora, el esclavo de Jesucristo. Mateo capítulo 16, verso 24. La palabra declara lo siguiente. Y dice así. Entonces Jesús dijo a tus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora viene el ser esclavo de Jesucristo. Jesús está diciendo: ¿alguien quiere seguirme? ¿Alguien quiere venir en pos de mí? ¿Alguien quiere servirme? Entonces tome su cruz y sígame. O sea, déjese llevar por mí. Lucas capítulo 9, versículo 24. La palabra de Dios declara y dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pierda su vida por causa de mí. Por la causa de Cristo, eres capaz de perder la vida, entonces te estás sometiendo a Él, a sus preceptos y a sus conceptos. Pablo, cuando tiene un encuentro personal con Jesús, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, pero también lo reconoce como el Señor de su vida. Y entonces él se hace esclavo de Jesucristo y él relata y dice en sus cartas, en la mayoría de ellas, habla de eso. Y por lo menos en Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, siervo de Jesucristo. En Tito también lo expresa y lo dice. Y él se refiere a esto como ser el esclavo de Jesucristo. Y dice en Tito 1:1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, Pablo, siervo de Dios, servidor del Señor. Igualmente, Santiago habla de esta bendición del ser siervo de Jesucristo y dice Santiago 1:1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Esta palabra siervo o sirviente literalmente se traduce como esclavo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que dice Santiago. Somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando estamos prisioneros o esclavos de Jesucristo, significa depender de su voluntad. Dependemos de lo que Dios quiera para nosotros. Él es soberano y Él hace con nosotros como Él quiere. En Gálatas capítulo 2, versículo 19 al 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí,
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si voy a servirle a Dios, si voy a servirle al Señor, es a servirle, voy a usar un término aquí, con todas las de la ley. Esclavo del Señor, esclavo de Jesucristo. Por lo tanto, ya no puede haber temor. Lo hablábamos en días pasados. A libertad te ha llamado el Señor. Por lo tanto, no debes andar preocupado y estresado. Antes, ser restaurado. Restaura esta puerta cuando hay un temor. Hay gente que tiene temor a morir. Hay otros que tienen temor a vivir. Hay gente que tiene temor a esforzarse, a emprender. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando estamos hablando de restaurar la puerta de la cárcel, a restaurar esta puerta, nuestra responsabilidad sería velar, defendiendo, les decía en días anteriores, custodiar aquello que Dios nos ha dado. Es algo tan valioso y tan poderoso como es el ser libres del pecado y proteger nuestra vida espiritual, nuestra alma, para que las murallas y las puertas no sean destruidas nuevamente. Por eso es que la enseñanza de la restauración de las puertas de Jerusalén para nosotros es mantener un diálogo y una comunión con el Señor constantemente, para que Él vele por nosotros y cuide nuestras vidas y cuide nuestras almas. No dejes que nadie te quite lo que Dios te ha dado, porque lo que Dios te ha dado es valioso y es poderoso. El Señor está dispuesto a guardarnos. Por lo tanto, nosotros debemos estar dispuestos a servirle a Él. El Evangelio según San Mateo capítulo 24, el verso 42 dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Debemos estar velando y orando, mantenernos firmes en la libertad que hemos recibido en Cristo, para que nada ni nadie pueda estorbarnos y perturbar lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Por eso Pablo habla de una lucha constante, y hay que mantenernos ahí en el tiempo de ayuno, de oración, de vigilia, de lectura de la palabra, para que nada nos pueda perturbar o quitar lo que ya Dios ha puesto en nosotros. Marcos capítulo 13, versículo 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Debemos estar preparados como buen soldado de Jesucristo, velando en todo tiempo, porque esa es la puerta de la guardia. Velad. Ahora, el Señor vela por nosotros, porque lo decíamos, como dice el Salmo 127:1. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Entonces es necesario saber que el Señor vela por nosotros, y nosotros estamos llamados a velar por nuestras almas, por nuestra salvación. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados sois. Bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa.
Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esto indica que debemos estar velando para mantenernos firmes en lo que Dios ha puesto en nosotros. El velar nos guardará de caer en tentación. Y eso nos ayuda a perseverar. El que restaura esta puerta de la cárcel es bienaventurado. Amado, amada que me escuchas, que sea el Dios del cielo guardándonos hoy y siempre, y que siempre estemos velando en oración. Primero dándole gracias a Dios por lo que nos ha dado, y también velando para que lo que Él nos ha dado, nadie lo quite. ¿Cuántas veces nosotros no nos dejamos quitar la bendición por el que dirán? ¿Cuántas veces muchas de nosotros no nos dejamos quitar la bendición porque algo me salió mal, porque algo no me salió bien? Antes, por el contrario, debes seguir velando y avanzando. No importa lo que la gente critique y diga, usted manténgase firme en el Señor y persevere en oración. Manténgase allí, porque te decía que el velar nos guarda de caer en tentación. Marcos capítulo 14, verso 38, dice la Escritura: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo dice que perseverando en oración y velando, esto nos da el poder para perseverar la oración. Usted manténgase en oración. Manténgase orándole al Señor y siempre agradecido con Dios. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, verso 18 lo siguiente, y dice la Escritura: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que la oración debe ser constante. Y te decía que el que restaura esta puerta es bienaventurado. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. La palabra de Dios dice lo siguiente: he aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor Jesús. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El restaurar la puerta de la cárcel hace que no estés desnudo, sino que estés vestido hoy y siempre por el Señor. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Y a velar, orando en todo tiempo.